Hola, hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar la derivada de un polinomio. ¿Ya? Vamos a escribir primero un polinomio cualquiera con letras en general, ¿ya? Puede ser ax cubo más bx cuadrado más cx más d, ¿ya? Y en general, bueno, es un polinomio, una ecuación de más de elevado a 2 con x elevado a 3, x elevado a 4, etcétera, ¿ya? Entonces, en general, cuando tenemos un polinomio, y cuando hablamos en general hablamos de ponerle letras, porque esas letras después pueden tomar cualquier valor numérico, la derivada de un polinomio respecto a x, siempre es importante establecer esta parte de abajo, porque esa parte de abajo nos indica cuál es la variable de derivación, cuál es la variable que nosotros vamos a derivar. En este caso vamos a derivar esta función. Si la función fuese, como pusimos ahí, una función genérica, a por x elevado a n, entonces la derivada de esa función siempre va a ser de esta manera. Vamos a tomar el valor que acompaña a y vamos a bajar el exponente multiplicando ese factor, ¿ya? Y multiplicando también a x, y el x va a quedar elevado a una unidad menor de la que estaba elevado. Es decir, si está elevado a n, ahora va a quedar elevado a n menos 1. Bien, vamos a hacer un ejemplo numérico que siempre clarifica más este tipo de cosas. Entonces, si tenemos una función, por ejemplo, y vamos a hacer varias para que practiquemos, como la que pusimos arriba de ejemplo, pero ahora no de manera genérica, sino que con números. Si tenemos, por ejemplo, 4 por x elevado a 5 menos 3 por x elevado a 4 más 10 por x elevado a 3 menos 20 por x cuadrado más 2x más 5. Imagínense ese polinomio bastante largo. Más 5. ¿Ya? Sería menos feo eso, más 5. Ahí sí. Entonces está bastante largo. Bueno, vamos a derivarlo. La derivada con respecto a x, y en este caso es derivada total. Después vamos a ver una derivada parcial, que es con un simbolito hacia el lado, pero no es el caso porque esas derivadas parciales se ocupan cuando tenemos más de una variable en la función. En este caso la función solo depende de x, así que es una derivada total. ¿Ya? Entonces, derivada total de la función de f de x con respecto a la variable x. Vamos haciendo entonces lo que aplicamos acá arriba. Dice, bajamos el exponente, ¿cierto? N, multiplicando a x y al factor que está acompañando a x. Entonces, en este caso, el exponente es 5. Y ese exponente va a bajar multiplicando al 4 que estaba ahí, ¿cierto? Y multiplicando a x. Y el exponente queda con un valor menos, ¿cierto? N menos 1. Si n era 5, n menos 1, 5 menos 1 es 4. Bien, después vamos a resolver esta multiplicación de ahí. Seguimos, menos 3 por, bajamos el exponente, ¿cierto? 3 por 4, por x elevado a una unidad menos. 4 menos 1, 3. Seguimos, más 10 por, bajamos el 3, por x elevado a una unidad menos, 2. Menos 20, seguimos con el otro, por 2, por x elevado a 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? Es 1, entonces no se anota, lo vamos a anotar igual por esta vez, pero después ya no lo anotamos. Y acá cuando tenemos 2x, el exponente aquí es un 1, ¿cierto? Cuando no se anota el exponente es porque es un 1. Entonces el 1 baja multiplicando al 2, pero 2 por 1 sabemos que es 2. Entonces simplemente queda más 2 por x elevado a 1 menos 1, 0. Y ahí vamos a ver si es que no se acuerdan cuánto vale x elevado a 0. Y finalmente la derivada de 5 con respecto a x, como 5 es una constante, ¿ya? La derivada de 5 con respecto a x, como es una constante y habíamos aprendido en el video anterior de concepto de derivada, que es cómo cambia una función respecto a la variable x, como el 5 es un valor constante y no cambia, su derivada es 0. ¿Ya? Así que no se anota, se anula su derivada. Entonces ahora resolvamos lo que tenemos acá. 4 por 5, 20, x elevado a 4. Menos 3 por 4, según la regla de signos, es menos 12. Menos 12, x elevado al cubo. Después tenemos más 10 por 3, o sea, más 30, x cuadrado. Menos 20 por 2, menos 40,
x. Y ya no le anotamos el elevado a 1, porque ya sabemos que x elevado a 1 es x. Y más 2 por x elevado a 0. Sabemos también que todo número elevado a 0 es 1, por lo tanto eso simplemente queda más 2. Y ahí podemos aprender que cuando tenemos una derivada en general de un número multiplicando a x y la derivada es con respecto a x, siempre la derivada va a ser solamente el número que lo acompaña. En este caso la derivada de 2x respecto a x es 2, el número que lo acompaña, ¿ya? Entonces esa sería la derivada de f con respecto a x, o que también se puede escribir f' con respecto a x. Podríamos volver a derivar esta función para seguir practicando y hacer la segunda derivada de esa función. Se escribe de dos maneras. Se escribe así: la segunda derivada de f de x, que en algunos problemas también es necesario calcular la segunda derivada para saber si es una función que crece o decrece, si tiene un mínimo o tiene un máximo, etc. Pero aquí en este video no estamos tratando esto desde un problema de planteo, sino que solamente estamos aprendiendo a derivar polinomios, y vamos a practicar con una segunda derivada que también se escribe de esta manera, con dos comillas arriba, ¿ya? Entonces la segunda derivada la vamos a tomar, es obviamente la derivada, bueno, lo voy a anotar así, es la derivada con respecto a x de la primera derivada, ¿cierto? Y eso finalmente es la segunda derivada de x. Comencemos entonces, pues. La derivada de 20 por x elevado a 4, bajamos el 4 multiplicando el 20 y queda por x elevado a 4 menos 1, o sea 3. Después queda menos 12 por 3 por x elevado a 3 menos 1, 2, ¿cierto? Después acá 2 por 30, o más 30 por 2, por x elevado a 2 menos 1, que es x. Y aquí habíamos dicho que cuando tenemos un número multiplicando a x solamente queda el número, o sea, menos 40. Y la derivada de 2 ya sabemos que es 0, ¿cierto? Porque es una constante. Entonces finalmente la segunda derivada de la función x con respecto a la variable x queda 20 por 4, 80, x elevado a 3, menos 12 por 3, eso es 36, x elevado a 2, 30 por 2, 60, x menos 40. Si se fijan, la primera derivada siempre le baja un grado a todos los polinomios, a todos los elementos. Se fijan, este era elevado a 5, ahora quedó elevado a 4, el elevado a 4 quedó elevado a 3, y así baja un grado. El máximo grado de la función principal era 5, la derivada del máximo grado es 4. Y la segunda derivada, el máximo grado es 3. Entonces siempre va bajando un grado cada vez que vamos derivando. ¿Bien? Eso más o menos es la derivada de un polinomio. En el próximo video vamos a ver la derivada de un producto.